Hola Pablo, ¿qué haces? Acá estamos, ¿Cómo andás? muy bien. Espera que estoy arreglando el volumen, ahí estamos bien. Bueno, buenísimo. Te- me gusta lo que se ve allá atrás, ¿eh? Es como un armario. Tapo la ropa, que ya Está no bien. entra en la casa. Me, me gustó que se vea allá los cajones. Sí, sí, estantes. Sí, estantes, es verdad, estantes. Yo porque soy muy fanático de las remeras, así que veo remera y digo, a ver qué remera me... Hay algunas, hay algunas. Sí, Tengo sí, sí, otra pila de este lado. sí, sí. Algunas sé que van de Star Wars y demás, así que esos gustos más o Sí, menos. inclusive algunas han causado furor acá. Sí. Tipo, uy, qué buena remera. Bueno, hoy tengo una pantera, no, tranquilo. Ah, bueno, bien, bien. ¿Cómo, cómo andás vos? Bien, bien. En semana de esta y la que viene, podríamos llamarla de vacaciones. Sí. Digo, podríamos porque al dirigir, viste, estás organizando y bla, 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 pero no hay clases, entonces, nada, estoy, estoy ahí, más ¿Cómo va? tranquilo. ¿Cómo están llevando adelante el ciclo dentro de la universidad con esta nueva Mirá, modalidad? Todo tenga que ser virtual. em, tenemos los datos objetivos y los datos subjetivos. Eh, los No, datos subjetivos es no el esperaba cansancio. no esperaba otra respuesta. Los datos subjetivos es el cansancio. Vos pensás que nosotros venimos trabajando en la virtualidad, en la enseñanza virtual, eh, hace 2 años, solo algunos docentes, y entonces hubo que formar, y al formar y a las apuradas, y más con instructivos que tratando de hacer pensar como me gusta a mí, es cansador armar indicaciones y ponete acá, toca acá y no toques acá, y siempre hay uno que toca acá en vez de tocar acá y te borra los archivos y todas esas cosas. Los Sí, números concretos, que me los dieron ayer justamente, es que de 16.000 alumnos que tenemos en la universidad en 5 años, en toda la universidad estoy hablando, ¿no? De 16.000 alumnos, 13.000 se inscribieron a hacerla virtual, distintas buenísimo. materias, Sí. y 9.000 hicieron todo el cuatrimestre. O sea que Buenísimo. 9.000 chicos y grandes pudieron mantener su derecho a la educación a pesar de todo el quilombo. Y avanzaron en alguna materia, lo más común son dos, algunos tres y los muy pocos llegaron a poder rendir cuatro. Genial. Y con el nivel, ¿cómo hiciste para manejarte al tener que trabajarlo todo en forma virtual? Pregunta que también le he hecho al director de la Escuela de Kinesiología de Costa Buena, ¿no? Acá en la UBA. También se lo pregunté cómo haces para manejar el nivel y que sea Mirá, lo más parecido a lo que vos tenías pensado, ¿no? primero que creo que tendríamos que sentarnos los docentes universitarios en general, pero por lo menos los directores en particular, que de alguna manera somos los que velamos por la formación docente y el nivel académico, Claro, sobre definir qué es nivel académico. tal Claro, cual. porque en un formato así, un nivel académico antiguo como la formación enciclopédica funciona, porque vos le decís al alumno, le subís un apunte, léelo, te voy a tomar de ahí, repetilo, uy, qué nivel académico que mantuve. Porque Pero lo después aprendés. lo haces pensar y no tiene idea. Tal cual. Tal cual. Entonces, nosotros estamos dando un paso muy importante dentro de lo que es la inclusión, a que la inclusión no sea solamente en términos
de nivel social, en términos de género, en términos de localidad o lugar de vivienda, sino también en términos eh, de, de nivel académico, de que todos tenemos la posibilidad de aprender sin necesidad de depender solo de la memoria, o sea, inclusión de que cada uno puede pensar de una manera y expresarlo. Entonces tratamos de centrar la docencia en el estudiante. Lo que pasa es que los docentes no están acostumbrados. Ellos son los dueños de la verdad, te dicen cómo son las cosas, y si me las repetís bien es un 10 y si me las repetís mal es un 0. Una cosa muy interesante que estoy tratando de meter en la práctica es, viste que a veces vos le preguntás, qué sé yo, a un estudiante, ¿dónde se inserta el inserción distal del cuádriceps? Y te dice olecranon, ponele. Lo tradicional es decirle no, está mal. O inclusive corregirle, decirle no, ahí no, allá. ¿Está? Un camino muy interesante es hacer al revés y preguntarle, ¿cómo llegaste a la conclusión de que se inserta en el codo y no en la tibia? En el olecranon y no en la... ¿Entendés? Tal Porque cual. a veces las respuestas disparatadas tienen un razonamiento lógico que, que es válido también, ojo. Sí, sí, tal cual. Entonces, nada, a nivel académico, estamos en el nivel de que los pibes sigan pensando, creando ellos. Tengo 1.200 trabajos de creaciones de los pibes relacionadas con proyectos para hacer en la provincia de Buenos Aires. 1.200. No sé cuándo terminaré de verlos. Estamos armando para hacer un comité de preselección, pero es una bocha. Tal cual. Evitar de todas las maneras posibles de que el profesor universitario o el docente sea el que le tenga que llevar el plato a la mesa y dejarle todo servido al alumno. Totalmente. Los pibes lo siguen pidiendo igual, ¿eh? Sí, sí. Pasa cuando das un curso, pasa cuando das un taller. A veces hasta se enojan porque no le diste la formulita de cuál ejercicio dar uno atrás del otro. Y vos decís, bueno, pero de esa manera yo estaría subestimándote, ¿no? Exacto. El gran profesor te dice para dónde mirar, pero no te dice qué ver. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Lo otro que quería consultarte es cómo fue el proyecto que sé que estuvieron abriendo con los docentes en cuanto a el monitoreo de las personas con COVID o con síntomas, cómo fue llevar adelante eso, cómo lo montaron, cómo lo Tenemos pensaron. varias cosas. El proyecto ese en realidad es un proyecto de la provincia con el cual la universidad colabora. O sea, Sí, nos propusimos como sede al tener toda la universidad vacía y todas las líneas telefónicas disponibles. Entonces se armó un sistema de voluntarios con teléfonos y computadoras donde se localiza a la gente, se le dice lo que tiene que hacer, e inclusive a veces se va, hay otro grupo callejero, llamémoslo así, que va a las casas a localizar a la gente, a que le cuenten en mano a mano lo que no se entendió por teléfono, y decirle, flaco, anda al hospital ya, o usar el tapaboca, no lo use de apoyo a mentón. Nada, cosas sencillas, pero que resuelven un montón de cosas, sobre todo en cuestión de educación y formación, tal que cual. para mí es lo más importante de todo esto. Si no aprendemos a cuidarnos y sobre todo a cuidar a los demás, viste que vos entrás a un bondi lleno y hay gente que estornuda sin taparse la nariz. Ahora no, porque ahora tienen todos el coso, Claro, básico. es verdad. Pero vos el año pasado te metías en el subte y la gente te tose en la cara. Sí, con mínimo. Claro. Sí, 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 sí. Esa Sí, es una de sí. las cosas que hicimos. Después también habilitamos el laboratorio. Tenemos un laboratorio que estaba sin uso porque no hay clases presenciales y entonces lo pusimos a disposición y se hacen ahí análisis de test de COVID. Ah, wow. Y además, este lunes abrimos el Centro de Rehabilitación Respiratoria.
a cargo del licenciado Damián Peckerman. Wow, qué bueno. Bueno, qué bueno. Felicitaciones. O sea, se abrió la universidad hacia la comunidad, lo que se tenía pensado y la única modalidad para una universidad nacional como en la de Hurlingham. Sí, explotamos además, porque Sí, se dieron cosas y pudimos, porque hay otras universidades que quizás quieren colaborar, pero no tienen un laboratorio. Entonces, por más que quieran que van a comprar un laboratorio, no, pero nosotros lo teníamos, justo. claro. No lo llegué, no lo Entonces, llegué a nada. conocer. Sí, no, no llegué a conocer el No, se laboratorio. inauguró, no se llegó a inaugurar. O sea, Ah, teníamos uno chiquito y este que se hizo el acto inaugural nunca se usó. O sea que encima está 0 kilómetros, es una claro. belleza. Es lo más nuevo que tiene la provincia ahora. Brillante y divino, exactamente. Claro, el que ensucia lo tiene que limpiar, no le queda otra. Exactamente. Pueden en mi perfil de Facebook, pueden buscar que ahí el otro día posteé el video de la directora del laboratorio explicando todo esto. Bueno, obvio, allá quedó como tarea. Bueno, escúchame, me gustó mucho el tema que cuando te pregunté para que formes parte del ciclo, eh, pensé que ibas a hacerme otro tema, sinceramente, pero cuando me tiraste lo de equilibrio y enderezamiento, yo dije, ah, muy interesante, ¿no? Porque va mucho más allá de lo central, que muchas veces, bueno, más de acá de cuando estudias o neurocognitivo o vestibular, empezás de ahí, empezás a desglosarlo, entonces por ahí tomaba más también desde lo motor, ¿no? Así que bueno, obviamente me gustaría que me expliques vos cómo fue y por qué. Bien. Primero, porque viste que uno quiere sacarse un poco las etiquetas de encima también, ¿no? Y segundo, también quería elegir un tema relacionado con vos y creo que es tu desarrollo importante, que es todo lo que es la rehabilitación vestibular, que Sí, justamente sí, está muy relacionada con reacciones de equilibrio e enderezamiento. sí, sí. Lo tomé así como una caricia, sinceramente. Claro, y dije, bueno, así charlamos e inclusive vos complementame cosas que quizás salen en nuestra charla y no te digo desconozco, pero es probable que sí. Sí, Em, yo cuando entré a la cátedra de biomecánica de la UBA no se daba nada de física y mucho menos de neurología. Y yo lo que logré antes de retirarme de la cátedra de la UBA oficial y armar mi cátedra paralela fue introducir en el temario física. La historia es medio larga, así que no la voy a contar, pero después de que introduje la física me di cuenta que el movimiento no es solamente palancas que se mueven. Nosotros los seres humanos tenemos esta propiedad intrínseca de tener que clasificar, dividir, ordenar todo y entender todo por partes. Eh, y entonces ahí me di cuenta que si nosotros seguíamos pensando, metiendo la física que había logrado, todo era mecánica y la parte bio no es solamente los huesos, porque de última serían las palancas y sería mecánica, o sea, la parte bio es el control neurológico. Yo tengo la suerte, además de tener muchos años de docencia, primero en anatomía, además de biomecánica, después inclusive en histología, embriología, y bueno, nada, todas esas docencias no aproveché para aprender, más allá de enseñar. tal cual, como siempre. Claro, Eh, es lo que a veces los profes no entienden, que ese momento, si vos repasás lo que ya sabés para escupírselo a los alumnos, nunca aprende nada, siempre repetí lo mismo. sí. A veces hay que Yo, agarrar caminos distintos. yo siempre digo, y bueno, si alguno hizo alguno de los talleres o charlas o cursos que doy, siempre destaco un libro que me quedó así como, dije, este es el libro que lo sigo leyendo a full, y es el HAMI, Manual de Biomecánica que tuve que tener para preparar muchas de las charlas en la facultad, y me quedó así como una especie de libro de cabecera. Y yo digo, ¿cuánto que me aportó ese paso por la docencia ahí en la universidad? Y que hoy por hoy muchas veces cuando tengo que explicar un gesto, voy y agarro el Hamil.
Entonces, bueno, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con ese feedback entre el docente y alumno todo el tiempo alimentándose. Sí, totalmente. Y a partir de ahí también ves hasta dónde o cómo querés llegar. Por otra parte, también habrás observado, no sé si, pero seguramente alguno de los oyentes habrá observado que últimamente he posteado algunas imágenes relacionadas con fotos de niños y el desarrollo psicomotor, Tal cual, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Me llamó un poco la En los atención también. cuales las reacciones de equilibrio y enderezamiento obviamente están muy relacionadas, pero a mí me llama la atención que muchas veces piensan que uno habla de pediatría, Sí, como tal que cual. eso es solo pediatría. Ujú. Y entonces de repente yo le pido a los y a las colegas que pensemos en todo esto siempre, porque nuestros pacientes vienen al kinesiólogo por dos cosas, nada más que dos cosas, que es dolor e impotencia funcional. Sí, tal Después cual. ves la causa, por ejemplo, la alteración del equilibrio. Si la persona podía seguir caminando, corriendo, saltando, yendo al bondi, haciendo todo sin nada, quizás ni te van, pero con la alteración de equilibrio, los mareos, los vértigos, la persona no puede hacer nada, o sea, impotencia funcional. Tal cual. Entonces, ¿cuál es la característica? Primero, el movimiento del cuerpo. Esto es esencial. ¿Cuál es el movimiento del cuerpo por excelencia? Podemos decir que tenemos dos. Uno es el uso de la mano y otro de la marcha. Sí, Yendo al nacimiento del niño, el niño, yo siempre juego con la física y digo que la psicomotricidad es la lucha contra la gravedad para lograr la bipedestación. tal cual. Pero uno logra la bipedestación para caminar, ¿no? No querés saltar, correr, gatear, rolar. El ser humano quiere caminar, después ve todo lo demás, pero el ser humano quiere caminar, y caminar es un movimiento, ¿sí? Y yo siempre digo que cuando el cuerpo se mueve le pasa algo. Y ahí es donde estamos acostumbrados a, a dividirlo al cuerpo en partes. Entonces, yo también quería introducir algo relacionado de alguna manera con lo neurológico porque el control, la posibilidad de movimiento, eh, la regula, la coordina, la controla el sistema nervioso. Tal cual. Tenemos que pensar el cuerpo quizás un poco diferente y yo, para mí uno de los lugares principales donde se ve el, el equilibrio y el enderezamiento justamente es en la marcha. Yo siempre decía que en lugar de reeducar la marcha, hay que pensar en usar la marcha para reeducar otras cosas. Que de hecho me parece que en vestibular se usa bastante, ¿no? Tal cual. Sí, Caminar sí. por líneas y qué sé yo. Yo me acuerdo Sí, sí. que vi algunas de esas cosas. Ahora, para todo eso, ¿qué necesitamos? Los seres humanos necesitamos cosas que no son ni neurológicas ni físicas. Los seres humanos necesitamos eh, lo, dos cosas sociales que van al cuerpo, que es el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? O Yang, no sé cómo se pronuncia. Sí, Que es esta cosa de que pasa a todos, pero si pasa a todos es porque cada individuo le pasa, para que pase en el todo. tal cual. Había una frase muy linda que luchaba contra la Gestalt que decía, el todo no es más que la suma de las partes, porque el todo es el todo y no se puede dividir en partes. Sí, Interesante. Ahora bien, ¿a qué voy con lo del inconsciente colectivo y esas dos cosas? Es el contacto y la seguridad. Vos necesitas para vivir en sociedad el contacto con otras personas y estar seguro que salís a la calle y tenés seguridad que no te pisan, que no te roban, que tenés plata para llegar a fin de mes, seguridad. Bueno, para el movimiento necesitas contacto para ejercer fuerza y seguridad. Y nuestros pacientes cuando pierden el movimiento es de alguna manera necesitan volver a un lugar seguro
y lograr un contacto para lograr fuerza. Si vos no tenés contacto, no tenés fuerza. Entonces, seguro para ellos. Entonces está bueno lograr, qué sé yo, a vos te pasa algo muy importante en la vida y pensás volver, no sé, te separás. Y lo primero que pensás es dónde voy a vivir, ¿no? Y vas a la casa de tus viejos, tus hermanos, de tu mejor amigo, no vas a la plaza a vivir, porque no estás seguro. Vos vas a un lugar donde estás seguro, donde te van a dar de comer 2 días hasta que reorganice tu vida. Bueno, cuando la persona pierde movilidad, necesita caminos de seguridad. Y muchos de estos caminos de seguridad, los únicos que lo saben bien son los pibes. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Así es. Eh, bueno, yo ahora estaba armando una charla sobre el sistema vestibular y entrenamiento neurodeportivo y me pareció Ajá, la idea de poder llegar a la parte neurocognitiva del deporte era empezar a hablar desde el chico cómo empieza con el juego y la importancia del juego, que por medio del juego va armando sus estructuras de seguridad y de vínculo con el otro chico. Y de esa manera el chico va armando un estereotipo de cómo tiene que moverse, ¿no? Y cómo eso lo va rehaciendo y trabajando sus patrones de movimiento y de equilibrio, ¿sí? Por medio del juguete. Y la esencial del juguete, vinculado con el sistema visual, es el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Entonces, bueno, mucho tiene que ver con esto que me estás diciendo ahora, cuando ya estamos más grandes, el dinero, la casa, ¿no? El bueno, patrimonio, los hijos. claro, Entonces, es como que lo traspolás eso mismo, pero a adulto. exactamente. Y vos fíjate que, que cuando nos movemos, vamos a volver siempre a la marcha porque es algo que me parece interesante, eh, tenemos todo el tiempo reacciones de equilibrio e enderezamiento, aunque no sea un paciente neurológico. Sí, claro, tal cual. Y una de las reacciones de... Nosotros tenemos ese concepto de que estar derecho es lo normal y lo ideal, ¿no? Paradójicamente, y para que se ríen un rato los que nos están escuchando, el latín derecho se dice orto. A ver, Orto. Yo te lo había escuchado decir por eso. claro. ¿Y por qué se dice orto al orto? Porque está el recto. O sea, la última parte del aparato digestivo es el recto, o sea, el orto. Por eso es la cuestión que no sé cómo llegué hasta acá, pero ya llegamos. Ahora Pero porque bien, estamos derechos. claro. Ah, bueno, ahí estaba. Entonces, reacción de enderezamiento es ponerse derecho. No, reacción de enderezamiento es enderezar los segmentos corporales y de alguna manera, en realidad más que enderezarlos, alinearlos, me gusta más la palabra, para lograr una posición óptima de fuerza. Yo Tal siempre hago cual. esta pregunta. Vos, no quiero ser ofensivo en lo que voy a decir, pero tenés habilidades para arreglar, no sé, algo en la casa, cambiar un cuerito, Yo, podés, sí, podés nada. hacer nada, Me lo una harías. lamparita, una Sí, lámpara, sí, la sí. bombita, sí, muy La bien, última vez que cambié una lamparita, creo que hasta me filmé cambiándola, una cosa así. bien. Bueno, no elegí a la persona ideal, pero te podés imaginar a una, una persona que agarra un destornillador, vamos a agarrar la lapicera que tengo acá, agarra un destornillador, no atornilla así nomás. No, Se pone todo en una posición para atornillar. Para cambiar la bombita lo mismo, no poner la bombita así de cualquier forma. Te tal cual. acomodás para lograr que la menor cantidad de fuerza y lograr el objetivo deseado. Bueno, la reacción de enderezamiento para la biomecánica es alinear los segmentos corporales para que ese contacto que te va a generar fuerza genere la mayor cantidad de fuerza con el menor gasto de energía posible. Tal cual. Obviamente hay muchas reacciones de enderezamiento eh, de niños que están descritas, ¿no? De la cabeza con respecto al tronco, del tronco con respecto a bla, bla, bla. Pero el fundamento biomecánico de todo esto es que ponemos el cuerpo las partes del cuerpo en una posición tal para ejercer fuerza, y no solamente con la mano y atornillar o poner la lamparita.
sino, por ejemplo, para caminar. Y acá viene un tema muy importante para mí, dentro de esto, que si yo me delirio y hablo mucho, cortame, que es, No, que vamos bien. algo que los libros no explican, que obviamente va a explicar mi próximo libro, que si Dios quiere no va a tardar mucho en estar entre nosotros, que es el primer paso de la marcha. Vos ves el análisis de marcha de cualquier libro y, y te dan Hamlet. todo el ciclo de la marcha, ¿no? Ujú. Desde doble apoyo anterior, balanceo, doble apoyo posterior, apoyo monopodal. Algunos lo dividen en 7, otros lo dividen en 11 fases. Sí, sí. Entonces te pones a buscar en el libro así para todos lados y decís, y el primer paso, que es el jodido, La basculación. vos atendés pacientes vestibulares. Hay personas que en ciertas condiciones casi no se pueden mover de que la vuelta todo, ¿o no? Tal cual, sí. Supongo que hay personas que tienen que ir con alguien, si es que van a un consultorio, inclusive tendrán que a veces ir a la casa porque ni siquiera se puede trasladar porque le da vuelta todo y no se puede mover. O Tal cual. algo así debe ser, ¿no? Sí, muy. Bueno, ¿qué es lo que tenés que lograr? Tenés que pensar enseguida, obviamente, haces el curso de rehabilitación vestibular y tenés más herramientas. Porque me imagino Sí, que el curso es eso, darte herramientas ordenaditas y concretas para cada situación y que han sí, funcionado. Pero sí. digo, no pudiste hacer el curso, viví muy lejos. ¿Qué tenés que pensar? En que esa persona tiene que dar un paso adelante y ahí tiene que encontrar contacto y seguridad. Yo me acuerdo con un paciente neurológico, un señor mayor, vivía en la calle Ribeños en Belgrano, iba a la casa y con mucho esfuerzo logramos que se siente y que se pare y cuando se paró él quería caminar. Y era un peligro que caminara, porque digo, este se me tira a caminar solo, lo van a encontrar más allá de que lo cuida una señora. Viste que es una herramienta peligrosa ponerte, darle tanta independencia a un paciente. Es Sí, peligroso. sí. Pero bueno, querés, entonces arranquemos. Y no arrancaba el tipo, yo no arrancaba. Y entonces, claro, al tipo le faltaba seguridad. ¿Y dónde Tal cual. contactamos con seguridad? Bueno, la cuestión fue ponerle el trípode adelante en vez del costado. Cuando le dije apóyese acá adelante, el tipo se inclinó para adelante y mandó el pie para adelante y empezamos a caminar. Pero mirá, estuve un tiempo hasta. Después quise hacer un curso y te dicen, boludo, para que enseñes a caminar, poner el bastón adelante y después lo voy a poner solo al costado. Trasladó Pero el centro bueno, y listo. no había hecho el curso yo del primer paso y no hay libros donde te enseñan el primer paso. Y entonces mi deducción, y te estoy hablando del año 90 y pico, fue darle seguridad y apoyo. Tal Y cual. eso para mí es un poco la esencia de esto. Ahora bien, muchas veces observando a los niños obtenemos, nos dan o encontramos ideas para tratar a los adultos. Sí, Lo que lejos. pasa que también los kinesiólogos en nuestra formación, y eso lo estoy obviamente al tener la posibilidad de armar y rearmar una formación, o sea, una carrera, puedo trabajarlo un poco. Esta cuestión de El las alquimista, quintitas, una cosa ¿viste? así. El alquimista. De, Te pones un poquito más de acá, un poquito menos de allá, claro, batís un poco y si explota, bueno, voy a empezar de vuelta. nunca te sentís que llegues a ¿cómo se llama? La mezcla perfecta, ¿no? A la alquimia ideal. ¿Cómo se Tal llama? cual. No sé, que los alquimistas sí que buscan una cosa así como una esencia perfecta, pero no sé, Sí, tiene un nombre. ah, Pero bueno, la idea es esa. No creamos que, uy, reacciones de enderezamiento y equilibrio. Uy, Bordoli va a hablar de neuro, pero si Bordoli no atiende paciente de neuro. Bueno, atendí muchos años igual paciente de neuro. me hicieron ese comentario, porque este es el tercer ¿Viste? ciclo que armé de tertulia de neurotología, porque Ajá, hubiera, obviamente, dos anteriores, sí, obvio.
y, claro. y tuve, y tuve que trabajar mucho, porque imagínate la cantidad de gente que hay en estas tertulias que van a ver todas de neuro, y hay de Bolivia, de Perú, de México, de Chile, de Argentina, y me preguntaron, ¿pero qué? ¿Bordoli iba a hablar de neuro, no va a hablar de biomecánica? Y yo le dije, Claro. mirá la charla, y bueno, veamos a ver de qué se trata, dije yo. Así que bueno, pero me hicieron esa pregunta, me preguntaron. No, no, me lo Un colega, imaginé. un colega me preguntó eso. Me lo imaginé, porque tenemos esa cosa estanco. Bueno, John Moore en la década del 80, una neuróloga muy importante, fue la primera que se animó a decir, che, para hacer buenos tratamientos neurológicos tenemos que saber más biomecánica. Lejos. Y durante muchos años la gente durante no sé si muchos años, pero al principio de este siglo varias veces participé con la gente de Flenny también ahí con algunos conceptos biomecánicos, porque si no creemos que el desarrollo psicomotor es solo de pediatría, las reacciones de enderezamiento y equilibrio son solo de neuro o de vestibular, que bueno, de vestibular de alguna manera es una parte de neuro. Y Sí, acá sí, tenemos otro concepto importante, que vos lo nombraste hace un ratito y que está relacionado con esto, que los seres humanos para eso contamos con algo genial que es la vista. igual. Ujú. O sea, que tenemos esa pequeña ventajita que necesita seguridad y contacto, pero lo puedes ver. Claro, lejos. Y, y lo que pasa también que cuando vamos creciendo, vamos cada vez madurando cada vez más, no quiero decir envejeciendo, nos vamos haciendo muy rehenes también del sistema visual. Y si no tenemos los ojos, parece que nuestro equilibrio es un desastre, ¿no? Los ves cada vez que haces una prueba de Romberg o alguna prueba unipodal y ves que cierra los ojos, ves que una persona joven se mueve para todos lados, ¿no? Y cómo nos hacemos esclavos también de los ojos para poder interpretar el medio al cual nos vamos a mover. Mira, diste, se me disparan 15.000 cosas, ¿no? En la cabeza con esto de esclavo de los ojos, pero nacemos dependiendo de mamá, cosa que es genial y es fisiológica y hay una frase que dice hay que cortar el cordón, ¿no? Y Claro. obviamente el cordón con mamá lo cortamos, pero a veces lo cortamos a expensas de acordonarnos a otra cosa, que Sí, por claro. ejemplo puede ser la vista, o sea, que estamos acostumbrados siempre a depender. Y nada, bueno, hay cosas y cosas de depender. Qué sé yo, en estos momentos de la enseñanza virtual hay muchos docentes que dependen de cierta estructura de clase y hay muchos estudiantes que dependen de que, por ejemplo, el docente les dicte la clase. Sí, Entonces, quizás una rehabilitación interesante es evitar esa dependencia, como vos bien decías recién, que vamos generando con el paso de los años de todo lo que podemos ver. tal Porque cual. aparte, la vista también se gasta y si lo usamos para absolutamente todo, se gasta mucho más. Y algo Sí, que fallamos también los kinesiólogos, dicho sea de paso, es en una buena formación de movimiento. tal cual. Es muy lindo estudiar la fisiología del aparato locomotor, el Capanghi, el Hamil. Claro, son lindos textos. El Miralles, vamos a El- nombrarlo al español, que también es un librito interesante. Los Salame, que todavía siguen leyendo el Bordoli. Eh, yo lo tengo. bien, original o fotocopia. Fotocopia y eran dos. Claro, el uno y el dos, los dos tomos. Bueno, yo tengo los dos tomos. Lo peor es que una vez me los donaron. ¿Podés creer? Me donaron la fotocopia. Digo, ¿cómo le vas a dar la fotocopia al autor? Pero bueno, es una cosa de loco. Eh, ¿Cómo estamos hablando de la dependencia y llegamos a depender de... Del libro. Ah, no, no, Igual bueno, lo que estaría bien es informarle a todos los colegas que están del otro lado. Por lo menos yo no, pero yo no estoy fumado, ¿eh? O sea, vine, trabajé, o sea, me no, senté acá y exactamente. dije, Estamos voy, en el mejor voy- momento. voy a intentar distenderme lo más que pueda, tuve un día muy largo. Dije, hablemos de algo que me interesa. Somos un montón, pero llamen a la gente que no está conectada que se fumen, ¿ves? Que se sumen, que acá se están fumando, o se han fumado.
Sí, Eh, entendete eso, porque justo una preguntó, ¿y los enderezamientos dónde quedó? Entonces, bueno, claro, muy bien. No, bueno, enderezamiento era la explicación de que no es recto, sino que es claro. alineación, que no es lo mismo. Y Eh, algunas personas con patologías neurológicas se alinean patológicamente, pero les sirve. Y después aparecen los ortopedistas a cortarle los tendones. Tal cual. Justo iba a decir exactamente eso. Quiero Porque pedir muchas veces, disculpas, que muchas veces es necesario y no me estoy tirando en contra de que lo hagan, ¿ok? no, no, Pero no, quiero dar la idea. sí, está bien, se entiende. Pero muchas veces pasa que cuando explicás que el paciente que tiene Parkinson adapta su enderezamiento para poder moverse, un paciente que tiene un ACV cerebeloso abre su base de sustentación para que su enderezamiento para poder moverse, y eso entra dentro de lo que es ahora su normalidad, por decir la manera. Entonces, Y bueno, si lo pensás, todo eso que me dijiste son situaciones en que la persona busca contacto y seguridad. claro, sí, obvio. Para ser más seguro, abre su base de sustentación, el Parkinson para ser más seguro lleva su centro de gravedad hacia adelante. Pero lo Pero que bueno, yo te estaba diciendo, que ahora me acordé en medio de nuestra fumata, es y que, aparte, y aparte una acá dice, las tertulias son así. Bueno, claro, yo pensé que eran serias las tertulias que ya y siguen. la otra le dice, claro, Claro, yo siempre pensé que serio que estoy, cada vez estoy más grande, dije yo, pero bueno, veo que no. no, no, así la gente dice, y además te aprendés y además te divertís, y no sabés cómo se fuman. Bueno, Pero bueno, lo que te estaba diciendo es que los kinesiólogos tenemos mala formación en movimiento. sí, sí, Nosotros creemos, por ejemplo, que saber movimiento es poder repetir de memoria el Kapanji, pero no sabemos sentir en nuestro cuerpo la respiración, o sea, la expresión corporal, todas esas cuestiones que seguramente los que me vieron lejos de la neurología también me ven lejos de la expresión corporal. Eh, Sabés que trabajando eso yo tuve varios años grupos de adolescentes, niñas todas, con escoliosis. Y hacíamos un muy buen trabajo de flexibilidad a través de la concientización del cuerpo, en las colchonetas, tiradas las chicas, y tenían una sesión semanal individual, donde las retorcía todas para flexibilizarla, y otra sesión en conjunto, donde buscábamos este enderezamiento, o sea, alineación corporal. Y nada, eh, la pasamos bien y las pibas, nada, mejoraban, ¿no? Algunas a hablando, veces hablando justo de enderezan eso, escoliosis, pero sí, no, hablando justo de eso que acabaste de decir, de que el kinesiólogo tiene que interpretar el movimiento, vi que vas a hacer una charla con Noé Martínez, sí. eh, y Noé aplica todo eso que es la interpretación del cuerpo, lo lleva a su máxima expresión, ¿sí? Bueno, sabe mucho de danza, ¿no? También, y eso le aplicó que sabe, es fisioterapeuta, hizo un montón de técnicas de corrección postural, así que justo la otra vez, cuando yo le invité acá a la charla, porque bueno, aparte es mi coordinadora en Mendoza y somos muy amigos ya con su familia entera, eh, sabe mucho realmente del cuerpo y cuando hablamos nosotros hablamos del juguete y el juego. De eso se trató la tertulia, ¿no? Y la importancia del juguete y el juego para crear movimiento, ¿no? Y bueno, creo que volvemos otra vez a eso el enderezamiento, a eso el movimiento y la interpretación del movimiento y lo necesario del movimiento, ¿no? Sabés que con Noelia nos conocimos de una forma muy particular en Mendoza porque yo laburaba dando clases allá. Sí, sí, Eh, sí. Me dijo y aparte. bueno, ella me necesitaba hacerme consulta porque era así muy, muy inquieta y un poco la convoqué a que conversemos justamente para mí es como uno de los tantos ejemplos que hay en nuestro país de gente que le interesa algo y quiere formarse y aprender y hace cursos y se mueve y llega. Sí, Porque a veces la gente cree que se recibe y ya tiene que saber todo y como siente que no sabe nada, uy, ¿y ahora para qué estudié tantos años? ¿Para no saber nada? No, bueno, nada. Es un camino, ¿viste? tal No cual. es que yo quiero sacrificarme como se sacrificó mi abuelo italiano cuando llegó a la Argentina. No, no, todos los sacrificios que podamos evitar los vamos a evitar. Pero hay algunos que está bueno que los haga, que es Tal el de cual. la formación, que, Sí, sí, que, sí. que es interesante. Y Me tenemos pasó un par de igual. anécdotas con Noelia, pero me las guardo para el vivo del sábado, así alguien nos va a escuchar, porque si no, no nos van a dar bola.
voy a hacer todo lo posible de estar porque no es una persona hermosa, igual que Gera, su marido, que es otro crack. Así que, bueno, nada, son dos grandes personas. Quiero volver a una frase, a una pregunta que hicieron por acá, que me quedé, Dale. seguimos hablando y me quedé con esa pregunta porque me hizo como un poco de ruido y decía, ¿pero esa normalidad no termina siendo dañino a futuro? Obviamente contestale vos que sos el invitado, ¿no? Obvio. Mira, cuando nosotros pensamos en el cuerpo, si lo pensamos íntegra e integralmente, está siempre mucho mejor. Entonces, lo primero que tenemos que sacar de nuestra cabeza es el concepto o la palabra Normalidad. normal. La palabra que sembró la Organización Mundial de la Salud hizo mucho daño. Exactamente. Cada quien es cada cual. Y le sirve cada alineación de segmentos para cada momento. Hay alineaciones de segmentos que visiblemente a la larga son potenciales traedoras, no sé cómo decirlo, de problemas. Ahora, esto sucede porque acá metemos algo de la biomecánica que todas las más de 100 personas que nos están escuchando esperan que yo diga desde las 7 de la tarde y vamos a decir algo de biomecánica que es de qué estamos hechos. Y nosotros no estamos hechos de 10 tejidos. Nosotros somos un cuerpo humano que estamos hechos con los 10 tejidos simultáneos y conviviendo. Inclusive yo ya tengo duda de que sean 10 tejidos, pero eso tampoco lo vamos a charlar hoy. Eh, yo creo que tenemos sistemas en los cuales participan células. Imagínate la felicidad de la humanidad cuando se descubrió la célula. Por fin podemos dividir al cuerpo que estaba todo junto. O sea, Claro. descubrir la célula es loco, bien, logramos dividir esta porquería. Bueno, Seguir ¿a qué voy con dividiendo. esto? Es que somos viscoelásticos. O sea, todo nuestro cuerpo responde viscoelásticamente. Entonces, la posición o la alineación de segmentos que tengamos, a la larga, seas normal o seas anormal, vas a tener artrosis. Tal cual. Entonces, yo apunto a que tenga mejor calidad de vida el tiempo que se pueda, y si en algún momento empieza la artrosis, y bueno, ahí le pondremos algún bracer, alguna ayuda a marcha, algún corte de tendones, qué sé yo. Tal cual. Pero no me parece apresurar o elegir yo por la persona una posición de máxima efectividad, eficiencia y eficacia a costo de algo que creo normal ahora y al final ni ahora ni después. Entonces, nada, eh, la máxima funcionalidad posible. Yo siempre repito una frase de Marcel Bienfait, el osteópata francés, que ha escrito varios libros, que él decía, lo que haces con lo que tienes es lo que cuenta. Tal cual. Entonces, una buena evaluación no es saber hacer una buena biometría, tomarle el test de Time Up and Go, claro, no sé, este que me acuerdo, el del que, Lo todos tomamos esos en test, hospitales. claro. Es también ver qué hace de su vida, con quién Vale. vive, Sí, sí. eh, cuáles son sus seguridades y sus contactos y sus apoyos. Tal cual. Sí, sí. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar a un movimiento más integral. Nosotros, por ejemplo, erramos en alguna cosa, y ahora viene el máximo momento de la fumata. Claro, porque nosotros confundimos fisioterapia con agentes físicos. Te doy un ejemplo claro, confundimos todo, con kinesiterapia, con kinefilaxis, con fisioterapia, que son nuestras tres herramientas generales básicas, son nuestras tres áreas de acción. Eh, una, o sea, la fisioterapia es un área de acción del kinesiólogo, para la cual sirven, entre otras cosas, agentes físicos. Pero para hacer fisioterapia también necesitas educar. Y la fisioterapia se complementa con movimiento, que no es movilizar.
y así sucesivamente. Entonces creemos que kinefilaxia, por ejemplo, es dar ejercicio. No, obviamente que no. La herramienta, en realidad, del que se vale la kinefilaxia es del movimiento. Y entonces, dentro del movimiento tenemos un montón de cosas, dentro de las cuales está la anatomía perceptual, que es un término que me encanta. Y aprovecho este momento para tener una buena reacción y un buen equilibrio, tenemos que tener una buena anatomía perceptual. O sea, más allá de que no sepamos el nombre, porque yo no le voy a pedir a Doña Rosa que sepa el nombre de los 205 huesos, pero que Pero, sepa eh, qué parte de su cuerpo en cada momento está relajada, tensa, se mueve más, le duele, no le duele. Me parece genial. Y para eso lo tenemos que trabajar nosotros primero. Y es raro encontrar eso en la carrera. sí, por eso creo que es tan importante hoy por hoy, bueno, una palabra que ahora se le puso como una especie de nombre y apellido, pero creo que se venía trabajando, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con lo neurocognitivo, ¿no? Eso Ah, claro. neurocognitivo, ahora es como, es un nombre, ¿sí? Es el boom, el neurocognitivo, ¿sí? Nadie hacía neurocognitivo antes, parece, pero bueno, mucho de eso neurocognitivos lleva a la autointerpretación, Y sí, que porque estamos cognosciendo. claro, tal cual, sí, 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 sí. Ya que estás, ¿se lee al revés o lo doy vuelta? No, se lee Porque si no lo pongo neurociencia, acá, neurociencia cognitiva, sí, ahí se lee neurociencia, derechito, ¿no? sí, Redólar. me encanta. Mándamelo, bueno, está bien, no hay problema. Todo lo último que se sabe sobre neuro. Dedicado Bien, al que te preguntó si Bordol iba a hablar de neuro. sí, tal cual, me lo preguntaron. Ojalá que te preguntó. No, que bueno, sí, bueno, fue un él. Bueno, sí, creo que sí. Este es un momento que no podemos estar encasillando a nadie por género, sexo. Otra cosa es no Ni se debe debemos. hacer. Sí, sí, Correcto. una pregunta que me gustaría apelar a todo ese conocimiento que tenés ya desde la universidad, ¿no? Y yo siempre digo que cuando me tocó hacer el paso allá a lo lejos, se me enseñó muy poco de equilibrio, o sea, del punto de vista de el sistema vestibular, la importancia del sistema visual, ¿sí? Y por ahí ahondaron muchísimo en todo lo que tenía que hacer con la parte propioceptiva, ¿sí? Primero, ¿por qué crees que eso pasó? Y obviamente yo sé que ahora no pasa porque muchos de los chicos que tuvieron que hacer talleres de sistema vestibular el año pasado me escribieron para ver y que les pase cositas, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que eso pasó y ahora no pasa? Vos decís de que se le dé más importancia a la propiocepción que a la vista o a la vista que a la propiocepción. No, 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 no. Yo dije que No entendí cuando, bien. cuando estuve en la facultad, Sí, escuché muy poco del sistema vestibular y escuché muy poco del sistema visual, ¿sí? Me hicieron aprender de memoria cada capa ahora del sí. ojo, pero muy Bueno, poco de la importancia de la retina para la formación de la imagen, la importancia con las zonas centrales para la incidencia en la fovea. Entonces, bueno, sé que hoy no pasa eso. ¿Por qué crees que pasó? yo creo que pasó por varias cosas. Primera, porque somos kinesiólogos. ¿Y qué carajo nos importa a nosotros la vista y el vestibular si somos kinesiólogos? Y tenemos que hacer masajes. Pero es como la base periférica del equilibrio. O sea, si no estamos equilibrados, es como que, Hasta que se dieron cuenta, pasó un tiempo, porque nosotros en ese momento hacíamos calor y masaje. La que sí, hacía equilibrio era la televerterat. claro, tal cual. Sí, sí, sí. Casi te diría que una pionera. Claro. Entonces, nada, ese es el primer punto. El segundo punto que ahora se sabe mucho más que antes. Sí, lejos. Inclusive, gracias a libritos como este, te enterás de que las áreas, por ejemplo, de las áreas cognitivas del cerebro relacionadas con el aprendizaje, tienen conexiones que hasta ahora no se habían descubierto con el cerebelo, que es el que regula el movimiento humano. Sí, sí, O obvio. sea, Sí, generalmente uno piensa cerebelo y equilibrio, pero volvemos a lo que yo dije antes.
Equilibrio es seguridad y contacto. Y para eso necesitas moverte, conocer. Y Sí, el sistema nervioso aprende todo el tiempo. Entonces, nada, cada cosa que lo pone al límite, la aprende mucho más, porque pierde el riesgo de tener contacto y seguridad. Entonces dice, ahí no hay contacto ni seguridad y no voy más. Y el cerebelo, eso es un mago en guardar esas cosas. Y ahora, bueno, se han descubierto que no es que el cerebelo está en contacto solo con el cerebro, el sistema vestibular y la formación reticular. Ahora el cerebelo y con la propiocepción, los fascículos de Goldberg y tal. tal cual. Tienen muchas más conexiones, o sea, gracias a nuevas formas de estudiar que antes no había. Entonces yo creo que la segunda causa por la que no nos formaron demasiado en esto, más allá de que a los kinesiólogos no les importa, es tampoco sabemos tanto. Y mucho de mucha de la enseñanza también se transmitía boca a boca mal, no boca a boca bien. Esto es, ponele, yo te enseño a vos y los conductos semicirculares son tres. Y vos vas y repetís lo que te dijo Bordoli, que aparte Bordoli sabe un montón, así que si repito lo que... Pero justo ese día se te chispoteó y dijiste, el conducto semicircular son dos. Porque te acordaste del dos en vez del tres. Chau. 5 generaciones después, si no van a repasar en el libro, si ya no tenemos conductos semicirculares. 3, 2, 1, 0. Entonces, el repitómetro hace que se pierdan cosas en el camino. Entonces, probablemente cuando el conocimiento iba a llegar a nosotros, el que nos iba a enseñar vista, retina, conos y bastones, y no me acuerdo qué más. Así que aprendamos esto. Sí. Sobre la irresponsabilidad de la transmisión de conocimiento se pueden escribir toneladas y toneladas de libros. Sí, y justo nombraste otra cosa que yo siempre despotrico. ¿Se dice la palabra despotrico? Ya soy, es una palabra media vieja. No, Bueno, despotrico, me gusta, me gusta. bueno, pero esa palabra que uso a menudo. Soy como una especie de Enrique el Antiguo. Y que digo que con con el cerebelo pasa muy parecido, ¿no? Como que me explicaron que el cerebelo era el que comandaba todo el equilibrio, ¿sí? Era el Master of Puppets, ¿sí? Del equilibrio. Y después cuando te vas a dar cuenta, avanzando, te vas a dar cuenta que no es así, que no es el único, ¿sí? Entonces a veces digo, puta, me explicaron un poquito menos de lo que yo necesitaba a esta altura. Sí, también a veces está la vagancia, a veces entendida y a veces no, y depende del tema, porque vos de repente te interesaste por el sistema vestibular y entonces empezaste a buscar mucha información y te empezaste a formar y sabes cada vez más. Sí, Y es probable que ahora agarres a un colega que haga terapia intensiva, que la tenga clarísima con todas esas cosas que yo no entiendo mucho, pero que del sistema vestibular quizás no, apenas se acuerda dónde está, ¿no? tal cual. Entonces, para mí no está mal que en el grado haya una formación, entre comillas, básica. Yo creo que el estudiante de grado tiene que entender mínimamente. Ahora, a veces lo básico se pasa un poco de mambo, pero como ya te digo lo que te dije antes, estamos acostumbrados, tan acostumbrados a este traspaso de información, che, pasame el PowerPoint, listo, y cuando ves el PowerPoint que hizo otro, y saltea esta diapositiva porque no sabes ni lo que es. El sistema educativo es medio perverso a veces. Tal cual. Y atenta contra este tipo de cosas. Ahora, lo que también tiene que estar claro es que el sistema nervioso es todo un conjunto. Entonces, el cerebelo solo no puede hacer eso. Entonces, ¿por qué? Bueno, básicamente porque para mantener equilibrio necesitas músculos que ejecuten, Tal cual. músculos extensores, músculos flexores, Ujú. Sí, sí. eh, y ya está. Entonces se acabó el cerebelo solo. Entonces te pones a ver, che, ¿qué hace el cerebelo? Bueno, ahí descubrís que el cerebelo entonces es como la perillita esa que hace que la luz sea más fuerte o más bajita, que nunca me acuerdo y siempre alguien del público me hace recordar cómo se llama eso. Em, no, vos menos, si no sabes poner una lamparita no te va a acordar cómo se llama eso. No quise decir nada. Estaba esperando el comentario, mira. Pero No lo sé. bueno, Perdón, el no lo sé. cerebelo
Sí, Dime, sí, da dime. un poquito más de electricidad, un poquito menos, un poquito más de tono, un poquito menos de tono, un poquito más de que actúen estos músculos y no tanto aquello. Tal cual. El cerebelo, a ver, la marcha del cerebeloso, ¿cómo es? ¿Es genial, derecho y buenísima o es un quilombo? Es un quilombo. Tal cual. Entonces, si es un quilombo, ¿qué le pasa a la persona? Ahí que los movimientos están para cualquier lado. Entonces, no separemos los movimientos del tono, por ejemplo. No van por lados separados. No, 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 al contrario, Y obvio. no separemos el tono del trofismo. Sí, que Como me también dijo se, una vez una colega, dos caras de la misma moneda. sí, claro, que también se Entonces, vincula el sistema vestibular. y bueno, y ahí entra a formar el sistema vestibular y la formación reticular. Ah, sí, iba a decir lo mismo, me lo sacaste de la boca. Sí, sí. Cuando descubramos todo lo que nos da la formación reticular, vos pensás que en la década del 60 se conoció el sistema activador reticular ascendente como el descubrimiento de América. Y si bien existe y es fundamental y ya se demostró que la formación reticular llega a todas las áreas de la corteza cerebral y por eso la puede despertar, también está el sistema activador reticular descendente, que es el que despierta a los músculos, o sea, les aumenta el tono. Tal cual. Sí, sí. No es les aumenta el tono para ser hipertónicos, enfermos y tener... No, 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 les aumenta el tono tipo, en vez de estar todo flojito de dormido, aumenta el tono para sostenerte. Somos una tal cual. estructura. Pues es que somos una estructura total. O sea, si hay cosas, yo una vuelta me puse a investigar sobre algo que llamé el factor osteomuscular. Después me cansé. Creo que me faltaban los medios para investigar el factor osteomuscular. Pero el factor osteomuscular, mi teoría era, si el hueso se debilita, el músculo tiene que estar más tenso, porque entre los dos tienen que soportar 80 kilos, ponerle que pese la persona. Sí, Entonces, si los dos se debilitan, se rompe uno de los dos, y el primero que se va a romper por la fragilidad es el hueso. sí. Entonces, yo decía que tiene que haber un factor que compense la tensión muscular con lo óseo. Por suerte después apareció el tejido conectivo, que nunca, que se escondió siempre. Tal Y cual. entonces ahí había otro factor conectivo importante, las fibras colágena, 20 tipos de fibra colágena distintas, las elásticas. Pero después Sherrington, hay otros. ¿Cómo? no, no, perdón, que no digo que Sherrington, que para muchos es como el padre de la propiocepción, como uno de los primeros, allá en 1900 empezó a hablar de la propiocepción, habla de la importancia dentro de lo que es el equilibrio postural, lo llama él, el factor óseo, el factor muscular y el factor articular. Entonces, entre los tres tienen que ponerse de acuerdo para mantener y movilizar toda esa estructura que está ahí. Que forman parte de un mismo sistema que está todo unido mediante fascias. Claro, tal cual. Sí, sí, Que si uno sí. lo mira embrionaria y evolutivamente, la fascia se endureció donde necesitó dureza, o sea, óseo, generó un sistema que le permita lograr más tensión de a ratos, que es el sistema muscular, y generó el cartílago para que los dos huesos puedan deslizarse entre sí y poder moverse con la menor fricción posible. Ahora bien, pero a todo esto, en todos los libros de fisiología, lees que el 70% de nuestro es líquido, de nuestro cuerpo. Y Sí, yo digo, ¿el líquido no hace presión? sí, obvio. Una de las cosas que te toman que es la presión arterial. Por lo tanto, está clarísimo que hace presión, porque aparte la toman con un aparatito que mide presión, no la toman con un chicle. O sea, el aparatito ese presiona y te dice cuánto presiona, o sea, está clarísimo. Entonces, la presión, o sea, el sostén del cuerpo es del todo. Claro. Y, y hay una cuestión mecánica entonces con el desvanecimiento, porque la sangre deja de hacer presión y entonces se afloja todo. Tal Ahora, cual.
cuando, cuando necesitas hacer ciertos ajustes posturales de enderezamiento, que serían ajustes posturales, muchas veces las personas deben levantar la presión arterial en esa situación para poder hacer más fuerza. Y se ponen todas rojas así, Sí. Y, ¿no? Y tiene que haber algo de eso por ahí. y no viceversa, porque muchas veces se confunde cuando hay una persona que tiene una alteración del equilibrio y dice, no, porque tuvo un pico de presión, tuvo la alteración del equilibrio. Y no, es al revés. Tuvo la alteración del equilibrio y hizo que la presión le dispare a más no poder. Ahí está, ahí está. Exactamente, exactamente. Es como la fractura de cadera. Se Claro, fracturó sí, la cadera porque los protectores del cuello femoral no reaccionaron, dijeron basta, quédate solo, y el cuello fémur se quedó solo, se rompió, y como no tenés apoyo, a la mierda, contacto, claro. a la mierda. Se perdió el contacto y te caíste al piso. Uy, me caí, me rompí la cadera. Pero Em, no, dime, volviendo a esa palabra tan de moda que hoy por hoy está, lo neurocognitivo, ¿no? sí, Cuando me tiraste lo de enderezamiento, lo primero que pensé es cuánto influye, ¿sí? En este enderezamiento, tanto la contextura, la concepción social, cultural y personal, dentro de tu punto de vista, ¿no? bueno, para mí todavía es demasiado importante lo que influye en el estar derechos. Hacé la prueba alguna vez, yo lo he hecho, que le decís a la gente, a ver, era un congreso, había como 500 personas, y le digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio para que entiendan esto, a ver, siéntense bien. Y todos se enderezaron, todos. Claro, obvio. Levante la mano quien no se puso más derecho, y no levantó la mano nadie, todos se pusieron más derecho. O sea, la reacción es sentate derecho, ponete derecho, come derecho, Tal cual. y a veces a uno le preguntan, che, ¿es malo leer el celular así? A ver, no, pero ¿cuántas horas al día le estás así? Si lees el celular 4 veces por día así, lo lees dentro de 4 horas, no pasa nada. Si tu cuerpo no va a hacer eso, renuncia. Tal cual. Pero nada, también es la postura no se tiene, se mantiene. Sí, tal cual. Ahí está el secreto de lo postural, para mí. No, sí, obvio. Por eso, la otra vez hablando con Krupnik, hola Noé, ¿qué haces? Recién estuve hablando bien de vos, ¿sí? Así que después podés mirar el otro video que ya Claro. pasamos de vos. A menos que haya Eh, entrado sin que la veamos y escuchó todo y sonamos. claro, sí. La otra vez justo hablábamos con Krupnik y yo me precipité a decir que no había nada pasivo, dije yo. Entonces, él me dijo, anda despacio con eso porque una vez yo lo dije y me saltaron a la yugular. Y yo dije, no, pero porque yo dije, hasta lo estático está dinámico, porque para estar estático hay un montón de situaciones que se tienen que dar. Entonces, en sí, estamos siempre dinámicos, ¿no? Y bueno, en ese dinamismo también está el factor de enderezamiento, porque hoy por hoy me parece que estamos todo el tiempo luchando, que te dicen, ponete derecho y vamos todos a una rectificación. Y por ahí nuestros abuelos, o nuestras abuelas más todavía, tenían una sifosis recontramarcada y por ahí para ella lo derecho era esa posición. Totalmente, El, totalmente. Yo me acuerdo que una vez un paciente le dije que tenía rectificado el raquis cervical y me preguntó, ¿pero cómo? Entonces está bárbaro. Claro, si está derecho está fenómeno. Y claro, sí, no, por hay eso. que ver por qué no está derecho, porque hay factores, pero bueno, nada, no, 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 lo derecho es, eh, nada, cuando dijiste de la palabrita de moda, pensé que ibas a decirme tenseguridad. Otra palabra, sí, otra palabra que la utilizan ahora como si fuese moneda corriente. Bueno, pero bueno, sí, podemos caer en ella también. Y bueno, porque cuando uno se pone en una reacción de enderezamiento, o sea, para alinear segmentos corporales para llevar a cabo una acción, alineás
fibras para que consuman menos ATP o sea, fibras colágenas que te hacen consumir menos ATP que si tenés que contraer los músculos. Y entonces, bueno, nada, eh, la tensibilidad es un concepto interesante. Ahora, si no caemos presos y creemos que, como decías vos recién, todo es pasivo y yo no puedo estirar un tejido conectivo, pues si no lo agarro y lo estiro, ¿no? Te pongo en una prensa, te agarro de un lado o del otro, aguantate 5 días y sabes la elongación que tenés después, pero mataste todos los macrófagos, todos los sitiocitos, todos los adipocitos y todas las células de función de laboratorio que tenés en el tejido conectivo. Por Claro. algo el cuerpo se mueve con cierta cadencia, porque le da espacio a las cuestiones que tiene ahí para que sigan generando el fluido de los líquidos, la presión arterial, el fluido fundamental de la linfa, que si no después los colegas se enojan que me olvido de nombrarla. Sí, muy, Es una... y ese papel es un papel también muy importante, siguiendo hablando del sistema central y sistema vestibular, también esos líquidos cumplen un papel muy importante, ¿no? Están sensando todo el tiempo cada vez que hacemos un movimiento con la cabeza, así que hablalo porque es, es normal. Todos los líquidos corporales son el 70% del cuerpo. Tal cual. Sí, sí. Y nos pasamos estudiando como desechando homeostasis, líquidos corporales, son todos temas que en Hurlingham, la primera clase del año que tiene un alumno que entra es líquidos corporales. Genial. ¿En serio? Perfecto. Perfecto. Otra pregunta que estuve acá amasando en la cabeza cuando me tiraste el tema fue una otra disyuntiva, ¿no? Muchos crecimos leyendo el Kendall y ahí nos bañamos entre, ahora hablando del sistema propioceptivo, ¿no? Entre agonistas, antagonistas y sinergistas, y creo que nos lo dijeron en cuanto movimiento podíamos llegar a encontrar. Y por suerte, cuando caes en el Hamil, ¿sí? El tipo te habla de concéntrico y excéntrico para cada uno de los movimientos, ¿no? Y casi que le haces una reverencia, porque le explica con una soltura todos los patrones posibles. Bueno, obviamente quiero saber tu opinión, porque ayer di una charla, ¿sí? Para una universidad de Bolivia, y yo obviamente hice los comentarios concéntrico y excéntrico y un colega me dijo, un alumno me dijo, pero, profe, entonces agonistas y antagonistas no lo utilizamos más. Entonces, obviamente, me gustaría saber tu apreciación en cuanto a esta otra pata que tiene que ver con el enderezamiento, pero ahora desde el punto de vista propioceptivo. A ver, yo siempre digo que los músculos tienen montones de funciones, si no, no tendríamos como 800. Hacen un montón de cosas. La única que tradicionalmente hacían que no hacen es ser agonista y antagonista. Tal cual, Que tal cual. ahí el concepto de antagonistas complementarios es un poco más lindo. Sí, Que no es más ni menos que decir que todos los músculos son sinergistas. tal cual, lejos. Y a Sí, otra sí, cosa. sí, tal cual. Después tenés músculos que son bombas, impulso aspirativa, tenés músculos que movilizan o mejoran el retorno venoso, tenés músculos que protegen a los huesos largos de que no se rompan, tenés músculos que tensan las fascias cuando la tensión propia de la fascia es insuficiente, tenés músculos que inician movimientos que se han detectado electromiográficamente, que generalmente son músculos monoarticulares de las distintas articulaciones, todas tienen uno o dos músculos monoarticulares que son cortitos y como que arrancan, la quitan del estado de reposo. Sí, Eh, tal cual. pero no, nada, es fundamental el concepto de el cerebro sabe de movimiento y no de músculo. No, sí, lejos. Frase Esa que, frase es viejísima y mientras esa frase existía seguíamos diciendo agonista y antagonista. sí, Que es más anatómico, si querés, sí, porque vos decís, bueno, le paso un eje a la articulación y todos los músculos que pasan por delante
lo que me enseñaron a mí son flexores y los que pasan por atrás son extensores. Y no, porque cuando lo haces en excéntrica, el flexor ya es extensor. tal cual. Entonces, nada, si querés, antagonista y agonista son opuestos anatómicos, nada más. Sí, igualmente Para- me sorprendió que el comentario me lo estaba haciendo un alumno que estaba, bueno, por recibirse ahora. Entonces vos decís cómo todavía está ese concepto y se enseña desde esa visión. Y yo decía, "Uf". Entonces, bueno, dije, necesito preguntárselo a Pablo, que obviamente académicamente, pedagógicamente, y Mira, ya que estamos hablando de movimiento, acá la gente de Kinesun pregunta qué se sabe del cerebro y me parece que viene a respuesta de esto, justamente porque dije el cerebro sabe de movimientos y no de músculo. tal cual. Cuando los animales empezamos a desarrollar cada vez más funciones, hubo necesidad de cada vez más integración, más coordinación y más regulación y control. Por lo De tanto, acuerdo. empezaron a aparecer cada vez más neuronas para controlar esas acciones, pero también para controlarse entre sí. O sea, no sé qué sería de nuestra vida si el núcleo rojo no hubiera nacido para controlar el complejo olivar inferior, para dar un ejemplo. Por suerte, lo controla, pero a veces nace sin ese control y tendrá las enfermedades del caso, la mano simiana, un montón de cosas premotoras, prehomínidas. Y bueno, cuando empezaste a tener más células, ¿dónde estaba originalmente el sistema nervioso? Adentro de la columna vertebral. Cuando empezaste a tener más neuronas, las neuronas dijeron, acá no entramos más, muchachos, ¿a dónde nos vamos? Dicen las malas lenguas que se fueron para el coxis primero. Dijeron, no, ahí está cerrado, anda para la otra punta. Si no, tendríamos el cerebro en el orto. A veces pasa. Hablando, no, claro. Y a veces pasa, claro. Entonces, nada, las neuronas empezaron a crecer para arriba, que había lugar, porque todavía no había las membranas, y de repente dijeron, che, hay muchas neuronas y tapalas. Y entonces aparecieron estas membranas, y a las vértebras craneales le dijeron, aplánense y defórmense un poquito, che, no llegamos. Bueno, metemos membranas óseas arriba, frontal, parietal, occipital, temporal, listo. Entonces, nada, el cerebro no es más que nadie. Son las neuronas nuevas que fueron surgiendo después de las neuronas más antiguas. Eso también nos encanta, ¿no? ¿Quién manda? La ley del gallinero, Sí, los, sí, las cosas lejos. más importantes y menos importantes. Sí, tal cual. Si el hipotálamo, si el tálamo, ¿no? Si la amígdala en la No, ubica bueno, claro. Es como decir, comanda. ¿qué? Yo en una época lo hacía, elegir la articulación más importante para hacer un movimiento. Y un día dije, en general, casi todo, por lo menos necesita dos o tres. O sea, basta de esa estupidez. Perdón, me tocó a Sí, mí ese examen. Ese examen me tocó a mí. Tenía que analizar un gesto motor partiendo de la articulación de la cadera. mirá, Tenía que, tenía que hasta dibujarlo en el examen final que yo tuve que dar. y te fue mal, obvio. No, me fue bien. Yo puse lo que, no sé, lo que pensaba que estaba bien. Me saqué un 8. Mirá, habrá sido muy creativo. Y la intenté dibujar. Hice como 3 dibujitos en diferentes posiciones, me acuerdo, como si fuese hoy. Qué grande, qué grande. Y hice lo que pude. Muy bien. Bueno, me voy a correr, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Hacemos un cierre con todo esto. ¿Qué hago con este enderezamiento que está queriendo hacer con el equilibrio? Yo creo, yo creo que el concepto importante, o por lo menos yo creo no, yo lo que quiero, el concepto importante que me gustaría que quede así como serio y no fumado, es el concepto de encontrar o ayudarles, mejor dicho, no encontrar, ayudarles a nuestros pacientes a encontrar sus puntos de contacto y sus sitios de seguridad para su mejor evolución en los tratamientos, de cualquiera de ellas. Para Amén. mí el concepto de contacto y seguridad es fundamental en cualquier edad y etapa de la vida. Bien. Eh, decime, acá me habían preguntado en el sobrecito por privado,
que digas de dónde sacan el libro ese de neurociencia cognitiva, cuál es el autor. ¿Sí, le vieron el color? Y Los claro, libros de ese color son Panamericanas. y vieran No ese, quiero sí. hacer, no Ya quiero estará. hacerle publicidad a mis amigos de Panamericana, pero Editorial Médica Panamericana es del 2010 más o menos, un libro muy, muy nuevo. Para ese Bien, tipo de compilación. Imagínate que ahí está compilada todas las últimas investigaciones de neurología. Ya debe haber alguna edición más nueva, tal vez. tal cual. Bueno, Así que, Pablo, anda a correr. Y, estimado, y muchas así después gracias. vuelvo con hambre. Sí, obvio. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Un placer, un placer. Ya Cuídate se va a mucho. repetir de alguna manera. Un abrazo grande. Abrazo grande, Nos cuídate vemos. mucho. Besos a todos. Chau, chau. Gracias. Saludos a todos. Gracias.